Bueno, pues vamos a hacer directo entonces. Vale. Hola, Juego del Calamar 2, bienvenido al directo. A ver, hoy vamos a hacer un directo hoy. Hola, Swan Pro, bienvenido al directo. No, vamos al mundo del hardcore. ¿Me añades? Sí, bro. Sí, ahora te agrego, bro. Tenemos 3, 3, 4, 4. Vale. Ahora te agrego, bro. Esperamos a que cargue la partida esta. Y ahora te agrego. A ver. Espera. Vale, le agregamos. Listo, bro, ya te agregué. Vale, aquí tenemos al zombie este. Ok, bro, espérate, ya entro. Vale, bro. Un pinche esqueleto que quiere matar. Un pinche creeper que nos quería matar, bro. Ok, bro, espérate, ya entro. Vale, bro. Y no sabemos si, bro, Vale, invitamos a Víctor por si quiere entrar. Y no sé si ya está entrando el bro. Vale, de nuevo me está siguiendo. Y el bro creo que no se está uniendo. Voy a invitarlo. Bueno, pues entonces vámonos a la casa que estábamos ahí por ahí. Pinche creeper, ¿qué le pasa? Ah, pero gracias Creeper por darme comida por las flores, bro. Creeper, te gusta explotar estas cosas. Vale, y tú también.
hay un pinche zombie que no sé por dónde. Y a ver dónde estará nuestra casa, brother. Ya como la aldea es nuestra, porque los aldeanos sí los suelen enfrentar. Hola, hola Charmander, bienvenido al directo. Mira, ya Nightbot te saludó. Ya que aquí hay un montón de explosiones por culpa del creeper que le gusta explotar. Y aquí tenemos nuestra casa. Que aquí dice por ahí, miren, dice casa de los suscriptores y Gabriel Tutos. Espera, un segundo. Aquí voy a poner esto al mando. Vale. Entramos entonces, ya estamos ahí. Se me descargó el celular, después vuelvo. Vale, bro. Vale, estuve con el mando de Play para eso, para poderme mover, porque con los controles de táctil no se podía porque estaban los comentarios solo. Que cuánta basura, tío, cuánta basura, y hay muchos creepers. Van a destruir nuestro pueblo, sí. Y recién 0 personas. ¿En serio? ¿Por qué 0 personas? Bueno, pues invitamos a todos. Y a ver si algunos entran al directo para poder jugar.
Vale, pues entonces vamos a un mundo. Y tenemos lo de GTA. En serio, ¿por qué las personas se van? A ver. Vamos a conectarnos ya. A ver si carga esto. Pero en serio, deja de ir. A ver. Vale, ya estamos con el del GTA. Ahí tenemos el mod de GTA 5, de GTA. A ver. A ver. Es que miren, hay muchos personajes de GTA 5. Y Román 6293 se ha unido a la partida. Vale. A ver. Hola. A ver. Hola. ¿Qué? Vale. Ok. Vale, y tenemos a Tenubia Roma. Vale. Vale. Pues entonces vamos a continuar con el juego, bro. ¿Y esto qué está construyendo? Ah, vale, una granja. Hacer esto de día. Y vamos a matar a todos los... Listo. Esto no sé qué es ahí. Y Tenub no sé por qué está FK. Ah, está pidiendo bloques. No sé por qué todo el mundo está así. Si esto no estaba así. Hola Dave, bienvenido al directo. Voy a hacer una casa. Vale, bro. A ver, ok. Mira, Nightbot ya te saludo. Homba. Vale. Ok.
Es que no sé por qué alguien dejó unos huecos en medio de la nada. A ver. A lo menudo casota se está haciendo el bro. ¿Me pones el operador? Ok. ¿Y desde cuándo Tilinema se ha unido a la partida si no le vi que se estaba uniendo? Es que no lo sabía, bro. Ah, vale. Es que lo dijo antes. Vale, Tenub se está haciendo algo. Y Tilinema... A ver. Ok. A ver, ok. A ver. A ver. Lena. Vale, Creeper se ha unido a la partida. Hola Eduardo Navarro, bienvenido al directo. Mira, yo te saludo Nightbot. Es que ahora... ¿Y yo, Gaby? Sí, bro. A ver. A la menuda casa se está haciendo el bro. Vale, pues ya como estamos todos en el directo y aquí hay un NPC de GTA V, porque pusimos el mod de GTA V por si acaso. Sé comandos. Ah, que sabe comandos. Vale, bro. Si sabe comandos, pues muy bien. Y de nuevo no sé qué está haciendo. Esto no sé por qué me está llegando, joder. A ver, yo sé usar el fil. Ah, muy bien, bro. Tirín, no lo hagas. ¿Cómo que Tirín no lo hagas? No, no, no. ¿Cómo que no, no, no? No entiendo. Es que no estoy entendiendo, bro. Y hay 5 jugadores en la partida. Espera. A ver. Espera, bro. A ver. ¿Qué pasa, bro? ¿Qué pasa, Roma? A ver. A ver. Ah, ¿me quiere enseñar algo, bro? Ah, que quiere que le ayude, bro. Ah, es que puse un bioma tipo así. Del Overworld. Como si estuviéramos en el mundo así, pero quiero ser operador para usar el. Vale. Pues ponemos el operador. A ver.
Listo, Calisto. A ver, listo, Calisto significa que está completamente todo listo. Ay, me dio un bloque de comandos. Ah, para que la ayude, bro. Ah, vale. No sabía que ella también usaba comandos. Hola, bro. Ah, sí, ahí está Tidinema. Ah, ¿qué va a hacer ahí? ¿O qué va a hacer? No entiendo. ¡Hola! ¿What? ¿Me das los comandos? A ver. Ok. Perdón, te di un bloque de comandos. A ver. Vale. Vale, bro, te lo devuelvo si quieres, bro. Si quieres te lo devuelvo, bro. A ver, ¿cuál es tu user? Mi user es GabriCraft2. Si quieres entrar, solo búscame en la casilla de amigos y ya te aparecerá mi user. Ahora ahí está poniendo tantas camas. ¿Cómo que ser Max Players? Pero, a ver, bueno. No entiendo. A ver. A ver. Bueno, listo. Ya podéis ser todos invitados en la partida. Y se está haciendo de noche. A ver. Mira este comando. ¿Qué comando, bro? ¿Qué comando va a poner? A ver. Voy a esperar. A ver cuál pondrá. Y le han puesto una cama encima de Tidinema. A ver. ¿Qué comando estará poniendo? Porque no lo sé. Vale, soy ya el sonido de la partida. Oye, Tidinema, te han ocultado el bloque de comandos, bro. ¿Y qué comando habrá puesto? No entiendo. Seguro. Pero ¿cuántas camas se está poniendo? Parece que va a ser el mapa de Squid Game o algo. Porque en el lobby de Squid Game hay muchas camas. Ala. A ver, piedra infinita, mira. A ver. ¿Cómo que? Ahora sí, es piedra infinita. Un generador de piedra, no lo sabía, bro. Vale, Mario se ha unido a la partida, pero ¿cuántos jugadores somos ahora, tío? Ahora, no sabía que hubiese piedra infinita, bro. Cuantos más jugadores haya, más diversión habrá. A ver. Oye, estas camas las ha puesto al revés. Tienen que ser iguales a esta, o no sé. Tengo la gorita huevo.
Vale, Tilinelma, te esperamos. Espero que no te quites lo del generador de piedra, por favor. A ver. ¡Hola! Pedazo de estructura de ladrillo, bro. Mira. Vale, Tilinelma. Eh, hola, Gaby. Hola, bro. A ver. A ver. Ya les saludé a los todos. Vale, ya volvió Tilinema. Ahora, pero ¿cuántos jugadores, tío? Hay un montón de jugadores. Es que hay un montón de jugadores, brother. Vale, ahí está Gomas, no sé qué está haciendo. Ah, y ahí está Tilinema con la skin de Bobbycraft. Es que tiene la skin de Bobbycraft. A ver. Y ha puesto piedra encima de las camas. Creo que esas son las coordenadas. Sí, bro. A ver, sí. A ver. Vale, ellos están construyendo algo. Es que no entiendo por qué estaban tapando las partes de arriba de las camas. Y mira, ahí hay un huevo volando. Y aquí tenemos a los NPCs de GTA y ahí está Trevor. No sé por qué tiene esa skin de Trevor. Y está generando Happy Gas. ¿Quién está generando Happy Gas? A ver. Vale, pues ahí está Creeper, no sé, construyendo algo o ayudándoles. Ah, y está poniendo un Steel. Y está poniendo un Steel para eso. ¿Y aquí qué han metido? Aquí metieron cosas de construcción. Y ahí está el Happy Gas. No lo sabía, brother. A ver, no sé cómo ese sonido se metió en mi mundo. ¿Cómo que sonido? ¿Qué sonido, bro? Y ahí está Trevor, que es el de GTA V. Porque pusimos un mod de GTA. Y aquí de Trevor mirando fijamente a un jugador. Bueno, voy a ayudarles con... Mira. Ah, que Mario me... Ah, no. Ah, no, sí, está Mario. ¿Qué pasa, Tirinema? ¿Dónde está Tirinema? Voy a teletransportarme. A ver qué me quiere enseñar el bro. ¡Hala! ¿Cuántos comandos? ¿Me carga la skin? Sí, bro, sí te carga. ¡Hala! Pero ¿cuántos bloques de comandos, bro? Hay como 7. Estamos con un youtuber. Y ya él está diciendo, estamos con un youtuber, dice. ¡Hala! Es un generador de netherite o algo. ¡Hala! Mira, es que sí, mira, se regenera. Como los hacemos en los Skygen.
que son unos mapas que crean algunos jugadores, los Skygen. ¿Les ayudo? Vale, bro. A ver. Sí. Sé comandos. Ah, ¿qué comandos se sabe? No sé. ¿Se sabe todos o se sabe algunos? No sé. ¡Hala! Hay un montón de jugadores, brother. Cuanto más haya, más podemos jugar entre todos. A ver, Gabri, ¿me puedes invitar en cuál cuenta estás jugando, Gabri? ¿En cuál cuenta estás jugando? ¿En cuál cuenta estás jugando? ¿En cuál cuenta estás jugando? Estoy jugando en la de Gabri Craft Tuto 2. Si quieres entrar, solo agrégame y, y ya podrás entrar. ¿Me invitas? Sí, bro, sí te invito. Todo el mundo que esté en YouTube o en Minecraft están invitados. Y si hago un one block para que juguemos todos. Ah, vale, bro. Vale, invitamos a todos. Oye, pero aquí se les olvidó rellenar comandos, ¿no? A ver, mi user es Islandia Valer V. Vale, bro, ahora te invito. ¿Cómo entra tu server? Solo daré a jugar y después le das en amigos y ya te aparecerá el botón de unirse. Vale, aquí tenemos la amistad de Islandia Valer. A ver. Vale, past singer no sé qué. Me ha enviado una solicitud de amistad. Ala, y hay trampillas en vez de camas ahora. ¿Les ayudo? A ver qué es. Espera, ¿y qué está haciendo Goma debajo de la estructura? No entiendo. ¿Y qué hace ahí un portal al Nether? Ahora, a ver, soy Tirin en más 777. Yo te invito para el One. Vale, bro. Ahora, ¿cómo entro a tu server? Dale a jugar, después a amigos y después le das en unirse al jugador al que te quieres unir.
Y hay muy pocas personas. Adiós. ¿Y a dónde se va el bro? Oiga, me había visto el bro. Vale, Mario se ha ido de la partida. Vale, bro. ¿Qué pasa, bro? Y no sé por qué estas cosas se spawnean automáticamente, no entiendo. Hola, Noob. Hola, Tenú. ¿Qué pasa, bro? ¿Y he tirado algo en el embudo? Ah, no, sí, eso es un caldero. Oye, bro, eso es un caldero, no es un embudo, bro. A ver, ya te invito al OneBlock. Soy Tirinema777. Vale, bro. ¡Hala! ¡Hala! ¿Por cuánta cosa, bro? Ahí está, luces, una mesa. Y, y esto no sé qué es. Seguro que es un bar. Vale, lo siento, gente. Nos tenemos que entrar al mundo de Tirinema. A ver. A ver si nos deja. Vale, si nos deja. Buenas tardes, caballeros. Una pregunta. ¿Qué juego están jugando? Mira el título, bro. Lo dice arriba de la notificación y me caí.
¡Alá! Pedazo One Block Block. Invita a todos. Se llama Minecraft esto, señor Pug. ¿Alguna vez no jugaste ese juego, bro? ¿O sí? Vale. Invitamos a todos. Hola, sí que es un buen blog. Seguro que está en creativo el blog. No sé si está en creativo. Y se spawnean mobs al romper un bloque. Hala, cuidado con los mobs que se pueden caer. El Xavier también se ha unido a la partida y se spawneó en la cosa. Uy, ¿qué pasó? Se estaba petando de golpe. Hala, se petó. Casi. Creo que esto va así tipo lag o algo, no entiendo. Ahora es cuando se cae. ¡Hala! A la verga, se ha caído. No se ha caído de un lugar alto. A la verga, y nos han tirado. A la verga. En serio, nos está tirando el bro. ¿Y el Xavier? No entiendo. Ah, mira, ya se spawneó. A la verga. Y nos está tirando el no sé qué. Lo sabía. Era el Xavier. Que alguien expulse al Xavier. Que nos está tirando. Hola, bro. Hola, bro. Ah, ya se fue el Xavier. O lo han expulsado, seguro. Y... sí, seguro que lo han expulsado por PvP o algo.
Y Tilly Nema no sé por qué está FK. Estoy en Minecraft. ¿Qué más decía? Estoy en Minecraft Java, no moleste. Vale, bro. ¿Esto va al agua? ¿Qué está pasando? ¡Hala! Se cayó. ¿Esto va al agua? ¿Qué está pasando, bro? Y Tilly más se ha caído, no. Ah, mira, ya se spawneó. A ver. Mira si han dicho algo. Vale, bro, ahora os invito a todos. Ya lo está un poco saturado lo que hablas. Hola, Grey, bienvenido al directo. Hola, Víctor Gauri, bienvenido al directo. ¿Quién es el sinvergüenza que tira a mi bro? What? Y Tenub se ha caído de golpe. Y está empezando a llover. ¿Quién es ese sinvergüenza que tira a mi bro? Pues era pues era el Xavier que nos estaba matando, que casi nos mataba y nos tiraba al vacío en el buen bro. A ver, a mí no me deja unirme. Prueba a salirte y volverte a entrar al Minecraft y prueba a volverte a unir, bro. Ahora, y Noob se ha caído. Y Tenub se ha caído. ¿Cómo me uno? ¿De quién es el server? El server es de Tirinema. El server es de Tirinema porque nos ha invitado. A ver. A mí no me deja unirme. ¿Cómo me uno? Un mundo survival. Normal. Sí. Solo es con mods de terror. No sé si es con mods de terror, Tenub, pero creo que el mundo es de Tirinema, bro. A ver. Y Tenub dando vueltas. A ver. Ah, con razón no puedo unirme. ¿Recuerdas a Sub-Zero? Sí, Sub-Zero. Sí, sí. A ver. Hago un creativo para construir. Vale, bro. Y ahora por fin ya el Xavier ya no podrá molestarnos porque lo que nos estaba haciendo es pegarnos y tirarnos al vacío. Oye, ¿y está empezando a llover? ¿O es de noche y está empezando a llover? No entiendo. A ver, voy. No, se cayó. Se cayó el Tenub y, y nos ha sacado la partida. Bueno, pues entonces, a ver, ¿harás otro jugando Minecraft con seguidores? Eso es lo que estoy haciendo, era por si queríais entrar. Es un mundo hardcore donde podemos hacer cosas y eso. Es que ya tenemos una casa hecho por Víctor
Guarín y hecho por mí también. Invitamos a algunos jugadores como el Fantasma, pero se quedaba por ahí. Y otra persona que no sé cómo se llama. A ver, Víctor Guarín, pues hicimos su supervivencia guapísimo. Tenemos una casa fachera y encontramos diamantes con suerte. Vale. Y tenemos la textura de los trailers por si acaso. Tenemos el... ¿Se escucha la? ¿Cómo que se escucha la? Pues yo no la escucho nada. Vale, y Tillinelma nos está invitando. Se escucha como un robot. ¿Cómo que como un robot? Invita a todos. Y Tillinelma casi me estaba invitando, bro. Voy a entrar. Vale, es que ahora estamos entrando al mundo de Tillinelma 777. ¿Seguro que es otro mundo? ¿O el One Block de siempre? Ah, no, mira, es otro mundo. Es en creativo. Oye, ¿y cómo hizo que la lava flotase y que no se derramase? En ese mundo no me puedo unirme. Porque Víctor Guarín. Y aquí tenemos unas ovejas, cerdos y vacas por ahí. A ver, barriera. Es que no me tiene como amigo. Ah, pues le pides que te, que te pida que te envíe solicitud para ver si te lo acepta. Y aquí tenemos árboles. ¿Desde cuándo había árboles antes, bro? Y esto es una cosa de arena. A ver, la casa no sé quién. Hola, y me ha transportado a un sitio. Hola, y ahí está Tirinema. Añádeme. Vale, ahora te agrego, bro. A ver, díselo que me envíe Soli, que me llamo en Minecraft, soy Víctor el Capo. Vale. A ver, pues vamos a decirle. Tilín. Emma. A ver, es que no entiendo. O no sé si me escucha desde el directo, seguro. O no lo está viendo. ¡Hola! Y hasta tiene un montón de pisos. Hasta el último piso. A ver, invita a Soy Yael. Vale, ahora te invito, bro. Y aquí tenemos todo esto. Sí, estoy viendo el directo. Vale, pues Tiline mate. Pues Víctor quiere que le envíe Soli a él. Dice que su user es soy Víctor el Capo. Ese es su user. What? ¿Y desde cuándo podemos? ¿Desde cuándo podemos quedarnos? En mi mundo pueden hacer lo que quieran. Sí, podemos hacer lo que queramos. Vale, pues aquí tenemos agua. Aunque no entiendo por qué podemos... Estoy encima de agua. No sé por qué estoy encima de agua mientras no estoy volando. Y ahí hay
Y ahí hay una armadura de Netherite con una cabeza de Steve. Y aquí hay otro Steve con armadura de Netherita. Y aquí hay un creeper. Sí, es un creeper. ¿Y aquí qué hay? Ay, ni se puede abrirlo. ¡Hola! Pues cuántas cosas, bro. A ver si ya él se une. Ah, mira, ahora somos 7 personas de directo. Muy bien. Y ahora, ¿desde cuándo hay? ¿Y desde cuándo hay estas cosas de lava que parece un portal gigante? ¿Y esto? A ver, ganaste, felicidades. Y, vale, soy Víctor, el capo se ha unido a la partida. Y aquí que decía, ganaste, felicidades. Vale, y otro nos está invitando. ¡Hola! Y, y, y hay un pistón por ahí. ¡Hola! Ah, este es el juego del calamar. Hagan lo que quieran. Ah, muy bien, bro. Ah, este es lo del juego del calamar. Ah, muy bien, bro. Seguro que este es el final y este es el empiezo. Oye, pero ¿quién va a hacer lo de la muñeca del juego del calamar? Porque en los juegos del calamar, en el luz roja, luz verde, hay una muñeca que dice jugaremos, puede ser luz verde. En el juego ese. Hay personas que no me dejan ni en paz. A ver. A ver. Vale, ahí tenemos a Tirin Emma. Yo lo seré. Yo soy la muñeca. ¿O quién? Que lo sea Tilinema, que lo sea Tilinema, que lo sea. Eh, Tilinema, si quieres puedes ser la muñequita esa que canta jugaremos, puede ser luz verde, ese. Vale, nos ha puesto el modo survival. No sé si lo va a decir en el chat. Creo que sí, lo va a decir en el chat. ¡Hala! Ahora llegamos más rápido. XD. Ahora pues está muy bien esto, bro. Vale. ¿Qué pasa, Tilinema? Y Víctor el capo está por ahí. No entiendo. Ah, ya me puse en creativo. Muchas gracias, bro. Y aquí hay muchos animales.
A ver. ¿Pueden hacer un survival? No lo sé, bro. A ver, tienen el más 777 construcción. A ver. La gallina se hará un banquete infernal. Invadir, construya. Y iba a decir construya. Ah, que estaba cantando la canción de Lava Chicken de la peli. O no sé cómo. O no sé cómo decía la canción. Ah, vale, bro. Vale, pues. Hay vale, pues. Invita. Vale, bro. Ay, no, mi perfil no. A ver. A ver, invitar al juego. Soy Yael. Ay, nos ha puesto operador. Gracias, bro. A ver, ¿cómo me puedo unir? Eh, le das en jugar, después le das en amigos y ahí le das en botón unirse en el jugador que te quieras unir. De Noob 3344. A ver. No sé si aparece. A ver, buscamos a The Noob. Aquí está. Uno tuyo. Vale, bro. Define a los jugadores máximos en 39. Ah, que se pueden unir los que quieran. Vale. A ver, un mundo tuyo. Soy Curros PK. Vale. Pues entonces vamos a un mundo mío. Que han dicho que vayamos a un mundo mío. Vale, pues vamos al mundo este del hardcore. Y no sé si se va a conectar Víctor Gaurín o como se llame. A ver, cuando escabes, coloca una antorcha a tus pies para romper la arena o la lava que podrías caer sobre ti. A ver, llámame Víctor solo. Vale, bro. Vale, pues ya estamos en el mundo del hardcore. Vamos a invitar a algunos. A Tenub también. A ver. Ay, y Víctor ya se unió a la partida.
También vamos a invitar a Tenuf y a algo más. Y a Tirinenma. Y creo que sí. Vale, pues ya estamos. Ah, y mira, ahí está el bro. Es que hicimos esta casa durante no sé cuántos días, durante 4, creo. Sí, durante 4 días, creo. Estaré en África. Vale, bro. Y escuché a un zombie quemarse. Y aquí voy a guardar cosas que están raras. Ya que este mundo lo hicimos hace 4 días o 5 días, no entiendo. Creo que lo hicimos en 5 días, bro. A ver. Y no sé por qué se va a poner FK Víctor. ¿Seguro que se va a comer o qué va a hacer? Y es que aquí hubo muchas explosiones por culpa de los creepers. A ver. Buscamos a Churros PK. A ver. Vale. Listo, ya tenemos a Churros PK. Vale, en el siguiente episodio de Jugando Minecraft con seguidores, ¿puedes entrar a mi mundo? Sí, bro. Y hay unos zombies, no sé qué están haciendo, se mueven de forma extraña. Ya que tengo 17 niveles de experiencia, estoy a punto de llegar a los 18 niveles. Hola, hola Tenu, bienvenido al mundo. A ver si está Tenu. Vale, ahí está Tenu. Vale. Vale, ahí está Tenu. Y está viendo las cosas. Y ahí está el gato de Víctor. Ahí está el gato de Víctor. Y aquí tenemos muchas cosas. Aquí tenemos cosas para guardar. Sabes que a veces las cosas se malgastan. A veces. Y Víctor, el capo, ya está ahí. Quedándose FK porque no sé por qué se queda FK seguro. Porque tal vez se fue a comer o no sé. En la vida real o algo. Y aquí tenemos cosas con lo que hacíamos
la habitación esta. Aquí tenemos dos ventanas para que quede más chulo la casa, muy bonita. Vale, y ya él se ha unido a la partida. A ver. A ver. Oye, Gabri. A ver. A ver. Y no sé qué está haciendo el bro. Porque no sé. Es que me quiere decir algo el bro. Y Víctor sigue FK. Ay, ahí está, no. Ah, pues por aquí yo tengo flecha. Solo tengo 28, bro. Solo tengo 28. ¿Cuándo juegas GTA con guns? Con subs. Pues creo que en el siguiente directo, bro. En el siguiente directo hago el directo de GTA 5. Solo es que tenéis que jugar también en Play si queréis, para poder jugar conmigo y así poder. Es para que juguemos el ser en un mundo privado con amigos para que no nos molesten los otros jugadores de GTA ni los NPC. Bueno, a ver, los NPCs están en los mundos privados también, pero los otros jugadores no se pueden unir, de otros países no se pueden unir a otras personas que no son de otros países, a personas que no conocen, creo. Pero si sois amigos de alguien, pues sí se puede jugar a servidores privados de amigos. Y mira, ahí está ya él, que tiene la skin de Alex. Oye, pero en la película de Minecraft seguro que también deberían haber añadido a Alex. Porque no lo habían puesto antes en la película. Y ahí está nuestra casa. Y aquí vemos que está Víctor NFK. Y estos no sé qué están haciendo. A ver. No sé. Para que puedas jugar. Hola, buenas. Hola, buenas. Barengo de XD. Bienvenido al directo. A ver. Y Camnap777 me está siguiendo. Vale, todos ya están durmiendo. Bueno, ya está durmiendo ahí. Hay camas en el piso de arriba, en el cuarto, mira. Solo subes y ahí hay más camas. Por si alguien quiere dormir. Solo hay que esperar ahora que
que Víctor ahora se vaya a dormir porque porque no sé por qué está FK. What? Escuché una puerta. A ver, adivina quién ha vuelto. Así es el... De vuelta otra vez. Así es, Víctor de Capo. Agrégame, soy Tortuga la Rápida. Vale, Tirinema se ha unido en la partida. Vamos a saludarla. A ver, hola Tirinema, bienvenido al mundo. Celia ha vuelto y será un amigo. A ver, ¿cómo es tu gamer tag? Mi gamer tag es GabriCraft Tuto 2. Solo es que ahora no podemos añadir más espacio de jugadores porque los trucos... Es una canción. Ah, vale, bro. Solo es que no podemos aumentar más espacio para que se unan más personas en hardcore porque los trucos no están activos, miren. ¿Veis? Los trucos no están activados. A ver. Ok, entiendo. Y puse una cara triste. A ver, ya estoy desarrollando mi mundo para que puedas jugar. Vale, bro. A ver, me está robando el rata ese. Agrega a Tortuga la Rápida, es mi segunda cuenta. Oye, Gabri, ¿qué pasa, bro? A ver, ¿qué pasa? Soy Yael. Saca, soy el Yael. ¿Y por qué? ¿Algo malo está haciendo? ¿O qué está pasando? Me está robando. Oigan, ¿qué pasa, Tenú? No puedo morir. Es que a veces pasan estas cosas, que a veces tenemos no clip y a veces no recibimos daño por los monstruos, ni por los jugadores. Ay, pasa, bro, pasa. Ya estoy desarrollando mi mundo para abajo. A ver, en serio, y ya se están peleando los dos. Ahora van a hacer una pelea. Creo que ya se están... Creo que ya no se están haciendo bien los amigos. Espada de cartón XD. XD, bro. Espadas de cartones. Ay, no, pinches creepers. ¿Por qué no paran de explotar, bro? A ver, top peleas más épicas del anime. Pelea no. Vale, pues ya él ya se está escapando de Soy Víctor, seguro. Vale, ahí está Tilinema. Creo que era mejor. Creo que era mejor cuando no había nadie, ya la están liando. Luego morimos. Pero ¿qué dice si tenemos no clip?
Y el no clip evita que no nos matemos. Uy, ¿qué pasa, bro? ¿Qué pasa? Es que no sé. A ver. Sí, es cierto. Enderpearl. X del meme del Enderpearl. Y hay muchos jugadores por ahí, bro. A ver. Y ahí está Yael. No sé ni a dónde va. Y ahí tenemos a Tilinema. ¿Qué pasa, Tilinema? Y puso tierra sin razón. ¿Qué está haciendo? No entiendo. Ah, que se está cubriendo con tierra. Vale. Vamos a mimir. Sí, obvio, porque como es full noche y alguien rompió nuestros cofres. A ver, hola, ¿qué versión estás, amigo? Estoy en la 1.21.90, en la actualización que ha salido. Pero ¿por qué se están muriendo los monstruos? Yo me mudo y con una C de Barça. A ver. ¿Y a dónde vaya él? Bueno, no importa, vamos a mimir. Porque faltan 4 jugadores para que vayan a dormir. Y hay un pinche zombie que nos quiere matar. Oye, y ha roto mi cama, el bro. Ah, muchas gracias, bro. ¿Qué están haciendo? No entiendo. ¿Qué pasa, bro? Estoy farmeando, no sé qué. Es mi cama. Ah, toma, bro. Ah, toma. A ver. Hola, ma Eugenio Aguado R, bienvenido al directo. ¿Es esa actualización las que ya están las felices? Sí, bro, estamos en la 1.21.90. Es la que salieron los Happy Gas. ¿Quién necesita arco? Pues yo aquí tengo uno. Pero faltan aquí flechas. Y faltan algunas flechas, pero... Yo tengo algunos que me dio un esqueleto, pero... ¿Quién tiene mi rienda? Pues yo no tengo, yo tengo solo una espada, 3 de carne podrida y el arco este. No se te entiende, bro. ¿Me invitas? Sí, bro. No sabía que era tuya, bro. Sí. A ver, ¿me invitas? Es que tenemos muchos jugadores y no nos deja invitar, bro. Y no nos deja ni cambiar el set max players de jugadores para poder agrandecer el tamaño de jugadores que se puedan unir. Incluso ya me estoy quedando con hambre.
Ah, qué triste. Eh, Vale, tienes más 777 se ha ido. Ya te puedes unir, bro. Y si se vuelve a unir, pues nada. Necesito comida. Vamos a mirar en casa si tenemos comida. Pues yo aquí tengo ternera y cordero crudo. Yo tengo dos chuletas, yo tengo dos corderos y una ternera. Yo los voy a poner a cocinar ahora. A ver. Y aquí falta... ¿Se puede poner las escaleras en combustible? Sí se puede, bro. No lo sabía. Ay, alguien... ¿Qué están haciendo? No entiendo. Esta mami. Es que a veces se me baja la barrita de muslitos. A ver. Invita. Vale, bro. A ver, ¿cómo te llamas? A ver, ¿cómo te llamabas en Minecraft? Es que no me acordaba. A ver. A ver. Chris Boss 14. Ah, ahora tiene otro gamer tag. ¿O es el estándar? A ver. A ver. Chris. Y ni me lo dejan ni poner el bro. El esto. A ver. Y no me lo dejan ni ponerla a esto. ¿Qué está pasando? Seguro creo que es un bug o algo. O si quieres enviármelo a mí, aquí tienes mi user. Es que como no me deja, pues si quieres te dejo ahí mi user, ¿vale? Que no me deja usar la parte de la izquierda, bro. Vale. Regalo arco. Hola, Tenu. Ah, muy bien. Y ya tengo un trabajo para regalar arcos. No lo sabía, bro. Vale, Tenu ya se ha ido a la casa. Chris, Chris, recetas Yubos 14. Encontré algo. ¿Qué has encontrado, Berta Alicia Rodiles? Vale. Pues mira, todo el mundo está completamente destruido por los creepers. Es que a los creepers les gusta explotar todo. Y se escucha un pillager. No, pues un aldeano errante. Y esto nos lo vamos a llevar por si acaso para los libros. Invita a mi user. Es recetas y 14.
Hay un aldeano. XD. Y dice XD el libro. Vale. Vale. Ahí está jugando en versión Nintendo. Vale, ya te invité. Maelvenia Aguado R. Y no sabía que jugaba en Nintendo, bro. Listo, dime Chris. Vale, bro. Gaby Craft. ¿Qué pasa, Tenor? A ver. Te recomiendo el mod de Tree Capitator. Vale. Aunque yo nunca probé ese mod de Tree Capitator, pero no pasa nada, bro. Y aquí todo esto está destruido, full destruido por los creepers. Ah, gracias Víctor por ayudarme, bro. Y aquí tenemos otra cama. Tenemos que robar camas por si vienen más invitados también. No sé. Y hay otro árbol por ahí. Y también podemos robar luces. Gabri, ten. ¿Qué pasa, Yael? Ah, gracias, bro. Ah, gracias por la esmeralda, bro. A ver, gracias. A ver. A ver. A ver. ¿Me pasas tu user? Sí, bro. Aquí tienes mi user. Si quieres entrar, solo agrégame y ya podrás entrar al mundo. Y cada receta, si hubo, ya me siguió. Muy bien. Y ahí está Carlos haciendo cosas. Y dice XD de golpe. A ver. Y aquí hay una casa con agua, protegida de agua. Pero que pongan lava, porque si no entran los monstruos. Bueno, aunque la madera se queme no importa, que lo hagan de piedra la casa. Esa antorcha me la lleva. ¿Hay más antorchas aquí? No, no hay más antorchas. Y como ven, esta espada da velocidad, full velocidad. Lo siento, noob, tenía hambre. Ten. Ah, que me quiere dar algo. Ah, que me dio un Vindicador Guardian Share, o como se llama eso. Gracias, bro. A ver. Ya conseguí otro. A ver, gracias, bro. ¿Y cómo se usa esta cosa? A ver. Y se escucha un aldeano zombie.
A ver, para hacer una armadura. Ah, vale. Y tú mueres, esqueleto. Que nadie te quiere, esqueleto. Vale, ya acabé con este esqueleto que casi nos quería matar, pero no saben que tenemos todo el mundo no clip. ¿Qué es lo que te dieron? Pues me dieron un arco, unas flechas, bueno, un arco y unos huesos para dormir. Pues me dieron estas tres cosas y huesos para dormir a un lobo. A ver. Y es que no viene nadie, tío. A mimir. Vale, pues vamos entonces a mimir en nuestra casa. Ya que hay un montón de explosiones rodeadas en nuestra casa. Y hay un montón de zombies llegando hacia nosotros. Pinche zombie, tú vete. Voy a guardar toda esta basura. Y no sé por qué tengo otra cama, pero era para un invitado, no sé qué. Bueno, pues entonces vamos a que hay monstruos cerca, vale. Y lo maté. Si no le di R2 para atacarle, solo le di L2 para recibir speed. ¿Y qué pasó con la cama de Víctor? ¿Qué pasó con la cama de Víctor? Ahí está ya él y ahí está Noob. No sé qué está haciendo, pero no sé. A ver. Y recién se escucha una araña. Un secreto que tengo desde hace años. Vale. Me detoné a una oveja. ¿Cómo que se detonó a una oveja? No se lo sabía, bro. Y hay un pinche mini zombie aquí. Adiós. Adiós mini zombie. Y no vuelvas. Pinche zombie que sí querían atacarnos. Uy, se escuchó otra explosión. ¿Pero de dónde viene? ¿Pero por qué hay muchos creepers, güey?